Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Una lástima que no me pude movilizar para allá. No quería poner en riesgo tanto a los chicos que viajaban y que después yo no llegaba o llegaba muy tarde y ya perdíamos todo el tiempo disponible para poder pasar el tema pasar al otro tema, eh, que es el más importante, digamos, de esta segunda etapa, que es el muestreo, sin dar intervalo de confianza y sin dar estimación, como unidad 5, no podríamos pasar al último tema. Entonces, bueno, tampoco está tan mal que lo demos virtual. Los ejercicios son poquitos, por eso es una guía combinada de los dos temas, porque están estrechamente vinculados ambos. Voy a proyectar un poquito lo que tenemos en el aula virtual, un segundito. Ahora proyecto, así podemos ver. Ahí está. Acá. Cómo teníamos organizadas nuestro esquema, nuestro cronograma. Nosotros teníamos previsto para la fecha del 30 de noviembre, o sea, el próximo martes, el segundo parcial. Como a mí me parece muy pronto hacerlo, le pregunté a la secretaria académica si lo podíamos pasar, o sea, pasar toda una semana, y me dijo que sí, que bueno, que hable con los coordinadores, y eso es lo que de la carrera, y es lo que voy a hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una clase teórico-práctica sobre el tema de estimación, ¿sí? Y si no nos alcanza el tiempo y los compañeros de ustedes se pueden reunir con nosotros el viernes, hacemos una clase más el viernes para sacarnos todas las dudas, porque el martes tendríamos la última clase, pero también es una clase que debería ser teórico-práctico, ¿no? Los temas que entran en este segundo parcial son temas bastante, un poco más, digamos, abstractos y complicados respecto de lo que era la estadística descriptiva que vimos, toda la parte introductoria de lo que es estadística, la historia y todo eso, y la estadística descriptiva, medidas de tablas y gráficos y medidas descriptivas. Eso fue bastante, digamos, menos abstracto de entender, ¿no? Ya cuando entramos en la estadística inferencial, ahí que es cuando se complica un poquito más, y también hay que leer un poco más de teoría. Ahí está, estoy invitando a Marcia. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer como una clase de resumen del tema de estimación, que es bastante sencillo, es un tema que ustedes ya conocen, es un tema previo al muestreo, y bueno, cualquier cosa ustedes me paran y me preguntan. Obviamente que de acuerdo a la experiencia que ahora ya tenemos, dictar la clase de manera presencial es mucho más rápido, mucho más efectivo y más eficiente. Los temas se dan más rápido porque automáticamente ahí cuando damos algún concepto teórico ya lo podemos plasmar en el pizarrón y hacer una práctica, y acá se complica un poquito más. Entonces yo me voy a detener más ahora en dar la teoría, para que ustedes entiendan cuando tengan que estudiar, y bueno, y cuando terminemos la teoría, hacemos unos ejercicios prácticos de la guía de trabajos prácticos. Y bueno, vamos a repasar el uso de las tablas, y quizás a ustedes dos que no estuvieron presentes en la clase, la última clase, comentarles que habíamos visto distribuciones de probabilidades de variables cuantitativas continuas, que era la distribución normal, la distribución que tenía una forma de campana, que le decimos campana de Gauss, y se aplica a aquellas variables que son de tipo continua, que surgen de mediciones y que tienen acompañado a la magnitud, al valor de la variable, una unidad de medida: centímetros, gramos, kilogramos,
toneladas, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Entonces, para esas diferentes medidas, o sea, ese tipo de variable, nosotros no podemos trabajar con distribuciones de probabilidades para variables discretas, que son las conocidas funciones de cuantía, sino que trabajamos con otro tipo de funciones que se llaman funciones de densidad de probabilidad. Y no podemos determinar un valor de probabilidad para X. ¿Qué pasó? Bien, terminamos la clase pasada con la distribución de probabilidades para variables continuas, vimos la distribución, voy a proyectar porque armé un poquito ahí para que se entienda, un repasito. Estas fueron las distribuciones, las diferentes distribuciones que vimos para diferentes tipos de variables. Teníamos las variables cuantitativas discretas, en donde habíamos visto la distribución binomial. ¿Sí? A ver que voy a poner un poquito el mouse. Habíamos visto la distribución binomial, entonces con esa distribución binomial calculábamos la probabilidad de que X tome cierto valor entre 0 y n. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, teníamos que conocer el valor de n, tamaño de muestra, número de repeticiones del experimento aleatorio, y el valor de la probabilidad global, ¿sí? El valor de P, ¿sí? De que ocurra ese evento haciendo la extracción aleatoria de un elemento que nosotros estemos estudiando. Entonces, por ejemplo, si estábamos observando germinación, no germinación, entonces la probabilidad general de que germine una semilla era del 90%. Entonces uno hacía un experimento, sacaba 4 semillas, ponía a germinar y después, previamente a eso, calculaba las diferentes probabilidades de que todas las semillas no germinen, una semilla germine, 2 semillas germinen, 3 y 4. Y ahí teníamos, acuérdense bien, esto es la probabilidad instantánea, una probabilidad individual de que X tome cierto valor, ¿sí? Realizando un experimento de tamaño n. Esta distribución era específica para ciertas situaciones, en donde, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra ese fenómeno, o sea, el valor de P tenía que ser mayor a 10. Y el tamaño de la muestra relativamente pequeño, ¿sí? Entonces se decía que X se distribuía como una binomial con 2 parámetros que definen su forma, ¿sí? Puede ser una forma asimétrica, cuando el P era 0,5, y una distribución asimétrica con la cola hacia la derecha cuando P era menor a 0,5 y una cola hacia la izquierda con asimetría negativa cuando P era mayor a 0,5. Entonces eso acuérdense como características generales. Cuando hablábamos de que la X, ¿sí? La variable bajo estudio, la variable discreta, el número de veces que ocurre una determinada situación, se distribuía como Poisson, era porque, bueno, la probabilidad de ocurrencia era menor a 0,10, ya podíamos decir que estábamos ante la presencia de un caso raro, ¿sí? Entonces, por eso la probabilidad se hacía pequeña. También el tamaño de muestra podía ser grande, porque se decía que a medida que el tamaño n se hacía infinito, el valor de P también tendía a 0. Entonces, n para utilizar Poisson se podía conocer el tamaño de la población o no. Pero la variable o sea, el parámetro que define a la forma que va a adoptar esta distribución de Poisson, o sea, todos los valores posibles de X que va a tomar la variable X, va a estar definida por esta forma, esta distribución de Poisson, que queda determinada por el valor que toma lambda, que en este caso lambda era la esperanza matemática que ustedes conocían, que podían calcular a través de haciendo el producto
de n por p, como aprendimos en la binomial. Entonces, lambda es como el número promedio de elementos que presentan cierto atributo o característica que yo estoy estudiando, ¿sí? Como, bueno, número, no sé, de vacas que presentan un efecto adverso luego de haber sido vacunadas, y ese era uno de los ejercicios que habíamos hecho. Cuando no trabajamos con número de ocurrencia, ¿sí? Sino que trabajamos con una variable que surge a través de medición y queremos estimar la probabilidad de que ocurra cierto valor de X, cuando la variable es continua no podemos calcular las probabilidades de que X tome un valor unitario, o sea, un valor único, una probabilidad instantánea no podemos calcular, sino que tenemos que, acá se me perdió, un segundo, extraño. Ahí viene Diana. Calentando esto. Ahí está, ahora sí se puede ver. Bueno, como le estaba diciendo, nosotros cuando tenemos una variable de tipo continua, no podemos calcular la probabilidad instantánea de que X tome un valor, sino que ya estamos trabajando con una distribución de probabilidad, una distribución de densidad de probabilidad. Tenemos que calcular la probabilidad para un intervalo de X, ¿sí? De que X tome un valor entre A y B. Entonces, bueno, teníamos que podíamos utilizar, bueno, en el caso de saber hacer las integrales, integrar desde un punto al otro, desde el valor de A hasta el valor de B. Y ahí utilizábamos la normal general, la campana de Gauss, que era un modelo probabilístico teórico, con el cual se podía, bueno, obtener la probabilidad instantánea de menos infinito hasta el valor de X. Bueno, y el próximo valor de X, X1 y X2, obtenerlo por diferencia. Eso no lo queríamos hacer, entonces encontramos la normal estandarizada, que lo que hacía era simplemente simplificar esta parte de la ecuación, ¿sí? Estandarizar significa, bueno, dividir el valor de X, restarle la media poblacional, dividido la variancia, entonces ese valor nos iba a dar 0, si le damos el valor de la media igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poquito para atrás, nosotros simplificábamos, si le dábamos esos valores, simplificábamos y reemplazábamos, hacíamos lo que hicimos en la clase, era transformar la variable X en una variable Z. Entonces, al reemplazar esos valores, esta diferencia, este cociente, por Z, que es el procedimiento de estandarización o tipificación, que es agarrar el valor de X, restarle la media poblacional y dividirle por Z, nosotros estandarizamos ese valor. Le sacábamos las unidades a X, ¿sí? Y las pasábamos a unidades de Z. Z no tiene unidades, simplemente nos queda un valor de Z que podíamos ver en tabulado, porque Z queda distribuido como una normal, pero es una sola distribución, no todo un grupo de distribuciones posibles de acuerdo a qué valor que tomaba mu y sigma, de acuerdo al fenómeno que estábamos estudiando. ¿Sí? Cualquier población o muestra tomada de esa población podía tener una media general y un desvío determinado, como el tema de la leche, ¿sí? Que las vacas lecheras producían alrededor de 18 litros diarios promedio, con un desvío estándar de 8 litros más o menos, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, estandarizamos todos esos valores, si queríamos determinar el porcentaje de vacas que producían entre 15 y 21 litros, cuántas vacas del total, bueno, hacíamos esa estandarización de los valores de X, y nos íbamos a la tabla de Z sabemos que es una sola, Z
está distribuida como una normal, con media mu igual a 0 y desvío estándar igual a 1. Entonces buscábamos esos dos valores de probabilidad que acumulaba, depende de la tabla, y bueno, sumábamos o restábamos las probabilidades, las áreas, y bueno, y ahí obteníamos. Bastante complejo si lo explico así rápido, pero bueno, si pueden repasar las clases anteriores, va a estar buenísimo, y ver el videíto que ya les pasé varias veces, que es un videíto que yo grabé de la parte más teórica, ¿sí? Entonces salgo de acá, y ahora vamos sí a la clase, propiamente dicho, que nos convocaba hoy. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, sí, ahí va. Bien, ¿están todos ahí todavía? Vamos a empezar tranqui, así que este tema no es difícil. Enzo, bueno, vamos. Sí, Bien, Enzo. Ah, bueno, había quedado pendiente el tema de que cómo vamos a hacer para cerrar la materia. Lo que yo le dije a la secretaria académica, después del hecho de que estaba el tema de los cortes de ruta, le propuse si me dejaba prolongar por una semana más el dictado de la materia, entonces en vez de rendir la próxima semana, terminar la teoría de estimación, que es la unidad 5, hoy, si es necesario preguntarle a ustedes si podían juntarse por lo menos una hora el viernes, y después el martes terminar con muestreo, o sea, empezar y terminar con muestreo en una clase teórico-práctica como pero presencial. ¿Mm? Y el examen, hacerlo, la próxima clase sería, a ver, vamos a mirar acá, si hoy es 23, el próximo martes sería 30, tener ahí una clase para cerrar todo, ¿sí? Más mirar la parte de muestreo, que es medio que lo más importante, pero que se necesitaba ver una vez que yo haya dado estimación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el 30, tener clase presencial. Ustedes si pueden ir estudiando, ir viendo, de acuerdo, bueno, cómo está la carga de exámenes. Ya el 30 ese hacer también consulta respecto de los otros temas anteriores que van a ser evaluados en este segundo parcial. Y el 7, estoy viendo acá, el 7, martes 7, de acuerdo a lo que ustedes me digan, yo voy y les tomo el parcial. Y después quedaría el recuperatorio para una semana después, que más o menos el 14, algo así. No sé qué dicen ustedes al respecto. Cerrar. Por mí está bien, bro. Sí, no les complican este cambio, la cursada con los otros profesores. No. ¿No? Por mí, a mí no, por lo menos. Yo igual tengo que entregar todos los trabajos y es el segundo parcial. Exacto. Sí. De mi parte tampoco, ¿no? Por en cuanto no hay nada previsto para esa fecha. Bueno, perfecto. De todas maneras, si no les va bien en el segundo parcial, hacemos el recuperatorio en una fecha que ustedes definan, ¿sí? Porque ahí ya la cursada también termina, y si ustedes les fue bien con las otras materias, van a tener un poquito más de libertad ya para decidir la fecha. Yo no tengo problema tampoco con la fecha, así que si quieren que vaya un miércoles, un lunes, un jueves, un viernes, yo voy para allá y les tomo. Así que bueno. Lo que sí que cuando van a las clases presenciales sí pueden avisar un día antes. Sí. Porque yo tengo que viajar un día antes para poder llegar por la clase. Que sí, no, yo siempre aviso una semana antes, o cuanto antes mejor, porque lo que pasa es que vos no estuviste o no pudiste estar en la clase la otra vez, que ya las últimas clases yo iba a intentar darlas todas presenciales, porque los temas, además de que son más pesados, tienen más carga teórica, y son más rápidos si los damos presenciales, ¿viste? Porque se da la teoría y se hace la práctica ahí automáticamente, y se entiende mejor,
Yo también me puedo sacar, ustedes se pueden sacar las dudas, yo me puedo sacar las dudas si entendieron o no, porque no le estoy viendo las caras, porque automáticamente uno se da cuenta. Enzo puede decir que estuvimos bastantes horas ahí encerrados con Gustavo, y se avanzó bien, ¿no? Yo prefiero dar las presenciales, por eso iba a ir ahora, y bueno, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Así que, sí, no, yo ya aviso ahora ya. La próxima clase va a ser presencial, en esa clase vamos a dar muestreo, y ustedes podrán hacer todas las preguntas que crean pertinentes como de los otros temas. Por eso los invito a que por lo menos lean las presentaciones de clase, para ir con los temas más o menos frescos, y hacerme las consultas que necesiten, ¿sí? El examen va a tener 2 ejercicios. Un ejercicio va a ser de una distribución de probabilidad, puede ser que tenga 3 ejercicios, una distribución de probabilidad o 2, discreta o binomial o Poisson. Eso se van a dar cuenta enseguida en el ejercicio. Y después calcular si van a hacer un muestreo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático, y calcular todos los estimadores de la muestra, y bueno, calcular el error de muestreo y concluir. Son dos ejercicios que no les va a tomar mucho tiempo, lo que sí, bueno, la teoría es lo que jode un poquito más ahí. Así que bueno, vamos a empezar con esta parte teórica, y después ya vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Calculo que va a tener 3 momentos, 2 momentos este encuentro, vamos a un recreo en un rato, y bueno, y después seguimos. Así que voy a proyectar esto. Son las 2 últimas unidades. Vamos a ver, voy a checar un poquito acá. Bueno, que para recordar un poquito, que es lo que ya estamos haciendo ahora, es la estadística inductiva, ¿sí? La estadística inferencial, que nosotros, ¿qué es lo que buscamos haciendo inferencia estadística? Buscamos, a través de una muestra, hacer los cálculos de la estadística descriptiva, ¿sí? O también inductiva, sacar conclusiones acerca del comportamiento que tiene la población. Pero nosotros no vamos a observar la población completa, sino que vamos a extraer una porción, ¿sí? Vamos a hacer una observación de un conjunto parcial de la población que se denomina muestra, y sacar conclusiones en base a los datos que nos entrega la muestra acerca de la población en general. Esa es la estadística inferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos a la población, ¿sí? Que a nosotros, nosotros lo que nos interesa conocer es cómo se comporta la población, ¿sí? Pero no lo podemos hacer porque la población es demasiado grande, es inexistente, es inabarcable, lo que estamos estudiando nos podría tomar mucho tiempo, no tenemos recursos suficientes, entonces extraemos una muestra, ¿sí? Y en base a esa muestra nosotros podemos sacar conclusiones respecto de la población. ¿Qué es lo que tiene la población? La población, si nosotros la abarcaríamos de manera exhaustiva o completa, podríamos obtener los conocidos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Los parámetros de la media, por ejemplo, el promedio, mu, ¿sí? Sería hacer, por ejemplo, si estamos determinando una variable de tipo continua, la medición de esa variable, de esa característica, sumar todos los valores que nos dio esa característica y dividir por el tamaño de la población, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener el promedio poblacional, la mu. O podemos también calcular otro parámetro que es muy importante para describir el comportamiento que tiene la población, es la variancia, sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces también, una vez que hicimos la determinación de esa variable que a nosotros nos interesa estudiar, hacemos todas las diferencias de los valores individuales menos la media al cuadrado y dividimos por el tamaño de la población. Como el resultado, la magnitud de la variancia está en unidades cuadráticas, le aplicamos la raíz cuadrada
para obtener el desvío estándar, que ese sí le devuelve la unidad natural a nuestra variable. Entonces tenemos el parámetro mu, ¿sí? Y el parámetro sigma. Esos dos parámetros son los que nosotros vamos a estimar a través de una muestra, ¿sí? A través de la extracción de una fracción de la población, y los vamos a estimar de manera puntual a través de X raya, que estima mu, S cuadrado, que estima la variancia, sigma cuadrado, y S que estima a sigma, que es el desvío estándar poblacional, ¿ok? ¿Eso se acuerdan? ¿De eso se acuerdan? Sí, profe. Bueno, esto todavía es estadística descriptiva, ¿sí? El acto de hacer inferencia acerca de la población en base de la muestra es la estadística inferencial, ¿sí? Pero los cálculos que hay involucrados en el medio son más o menos los mismos. Algunas cosas van a cambiar. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es la estimación estadística? Es el proceso mediante el cual nosotros vamos a determinar el valor de un parámetro, ¿sí?, de la población, cuyo valor va a ser desconocido siempre, pero basándonos en la información que nos provee una muestra. Entonces nosotros queremos determinar, ¿sí?, el valor del parámetro. No lo podemos hacer. Lo vamos a estimar a través de la extracción o de la información que nos provee una muestra. Entonces, no vamos a calcular mu, no vamos a calcular sigma cuadrado, no vamos a calcular sigma, sino que vamos a estimarlos, porque ellos van a ser desconocidos, a través de X raya, sigma cuadrado y sigma. Entonces, para reflexionar tenemos un parámetro, ¿sí? ¿Qué es un parámetro? Es una constante numérica que va a caracterizar a la población y cuyo valor para nosotros va a ser desconocido siempre y cuando no hagamos un censo, ¿sí? Pero al momento que si hacemos un censo, ese valor que nos va a proveer esa estadística descriptiva va a ser una constante. Un parámetro es un valor constante para un momento dado, porque si por ejemplo yo estoy trabajando con organismos vivos, esos organismos a medida que pasa el tiempo van a ir cambiando de tamaño. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la altura o el peso de cierta unidad estadística, lo que sea, un ser vivo, crece con el tiempo. Pero si yo evalúo a todos y cada uno de los individuos que componen a mi población, entonces voy a obtener una constante numérica para un cierto momento determinado. Ese valor va a ser constante para ese momento. Entonces, por lo general nosotros no determinamos parámetros, ¿sí?, esas constantes, sino que las estimamos a través de estimadores, valga la redundancia. ¿Qué son estimadores? Así como yo dije hoy que el parámetro es una constante, el estimador es una variable. ¿Por qué? Porque va a depender de su valor, el valor que va a tomar el estimador, que es que consideramos que es una variable aleatoria. Ese valor va a depender de la muestra que nosotros tomemos en ese momento. Enzo va y saca una muestra de paquetes de yerba, ¿sí?, y pesa todos esos paquetes de yerba, que provienen de un par de lotes de paquetes de yerba. Diana saca otra muestra, pesa, obtiene una media X raya, va a ser distinta a la media que sacó Enzo, porque ella hizo a través de algún algoritmo o de algún dispositivo, algún procedimiento de extracción aleatoria, cada uno extrajo una muestra distinta. Entonces, las variables, los estimadores, se consideran variables porque sus valores son diferentes dependiendo de la muestra que van a tomar. Entonces se dice que son variables porque dependen son diferentes sus respuestas o sus magnitudes que va a tomar la variable de muestra en muestra, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que saber que si el estimador es una variable, a esa variable hay que acompañarla de cierta distribución de probabilidades.
nosotros acá vamos a trabajar casi al 100% con una variable continua, tenemos que asegurar de que la muestra, la variable de esa muestra que tomemos, las variables que tomemos de esa muestra, se distribuyen en este caso como una normal. Entonces, la distribución normal, la normal general, o sea, la variable X se va a distribuir por lo general como una normal, pero en todo caso lo que a nosotros nos interesa saber, y que tiene que quedar bien asentado, es que la X raya, ¿sí?, como estimador del parámetro mu desconocido, se distribuye casi siempre como una normal, ¿sí? Eso es muy importante, así que pónganlo por ahí. X raya se suele distribuir como una normal siempre y cuando la muestra sea de tamaño grande, o sea, sea mayor a 30, o también cuando yo tengo conocimiento de sigma, del desvío estándar poblacional. ¿Sí? En esos casos ahora vamos a ir viendo. Entonces, a ver, permiso. Bien. Entonces, tenemos todavía, bueno, lo que vimos por ahora bastante abstracto, ¿sí? Tenemos el parámetro, tenemos la variable, X raya es considerada una variable, S es considerada una variable, S cuadrado es considerado una variable. Nosotros vamos a trabajar con variables, no vamos a trabajar con constantes, por eso es lo que estamos aprendiendo a hacer estimación estadística. ¿Sí? Y bueno, la estimación tiene dos tipos de enfoques. ¿Sí? Uno es la estimación puntual, que es lo que hacemos propiamente dicho cuando calculamos a X raya, cuando calculamos a S cuadrado, es cuando aplicamos la fórmula del promedio de X raya, ¿sí?, calculamos un solo valor. Entonces nosotros vamos a hacer una estimación unívoca, ¿sí? Vamos a estimar al parámetro desconocido, ¿sí?, de manera, y lo dejamos especificado de manera unívoca. Eso significa que tenemos una estimación, ¿sí?, un valor numérico que estima, o sea, un solo valor numérico que estima a un valor del parámetro desconocido. Entonces eso era lo que hicimos hoy. X raya estima mu, S cuadrado estima sigma, y S estima, sigma cuadrado, perdón, y S estima a sigma. Lo que nos aporta ahora el otro enfoque de la estimación estadística, perdón, es la estimación por intervalo, ¿sí? Que la estimación por intervalo tiene esta expresión que pueden ver acá abajo, ¿sí? Es una expresión probabilística, porque dice, vieron que acá dice la probabilidad de que esto se llama tita esté entre A y B es igual a 1 menos alfa. Esto es una expresión probabilística, entonces se puede decir que el intervalo también es una variable aleatoria y para la cual se puede calcular una probabilidad de ocurrencia. Entonces, nosotros nos va, este tema de estimación por intervalo, nos va a brindar un intervalo, o sea, un rango de posibles valores, ¿sí?, dentro del cual se espera que esté incluido el verdadero valor del parámetro que es desconocido para nosotros, pero que nosotros acompañamos con un nivel de confianza 1 menos alfa, prefijado. Entonces nosotros decimos, con una probabilidad, pónganle, del 95% es que tita, el genérico, el parámetro que yo voy a estar estimando a través de este intervalo, se encuentra entre A y B. Entonces nosotros le acompañamos a este estimador puntual X raya por un intervalo de confianza en el cual nosotros afirmamos que con cierto nivel de probabilidad 1 menos alfa es que se estaría encontrando el verdadero valor del parámetro. Así como hay un nivel de confianza, ¿sí?, de que se encuentre, también hay un nivel de que no, o sea, una probabilidad alfa de que no se encuentre. Ahora vamos a ver qué es todo eso. Después, bueno, algo un poquito más complejo, dice que un buen estimador debe satisfacer determinados requisitos. Esto es bien teórico, ¿sí?
para que nos sirva a los propósitos de la inferencia estadística. ¿Cuáles son? Bueno, los estimadores tienen que ser insesgados, eficientes, consistentes y precisos. Yo en esta clase solo voy a trabajar con el estimador X raya, que sí es considerado como el insesgado, el más eficiente, el consistente y preciso. Hay conceptos que acompañan a cada uno de estas propiedades, ¿sí? Que bueno, si lo quieren leer después lo leen, que está muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué es la estimación por intervalo? Básicamente es una metodología que nos va a permitir a nosotros calcular estos valores, estos dos límites, límite inferior A y límite superior B, dentro del cual, o sea, se podría estar encontrando, porque eso va a ser todo un rango de valores posibles, dentro del cual, un intervalo, ¿sí? Dentro del cual se podría estar encontrando el verdadero valor del parámetro que para nosotros es desconocido y al cual nosotros le acompañamos por un nivel de confianza. Entonces es mucho más que decir, no, la media, por ejemplo, el volumen promedio que se acumula en esta plantación de pino de 20 años es de 250 metros cúbicos. Sí, pero ¿qué más me puedes decir? Porque vos hiciste un muestreo, no hiciste un censo. ¿Cuál es con qué nivel de certeza vos me estás afirmando que el volumen promedio por hectárea es de 250 metros cúbicos? Y bueno, no te puedo decir más que eso. Entonces, nosotros le podemos dar un plus a ese estimador puntual, lo podemos acompañar por un intervalo de confianza en donde nosotros le decimos, con cierto nivel de confianza, te puedo afirmar que el verdadero valor, el verdadero volumen por hectárea promedio que vos tenés en este rodal de pino, está entre 200 y 300 metros cúbicos. ¿Sí? Así más o menos es lo que ustedes van a empezar a ver con este tema de los intervalos. Entonces, ¿qué significa básicamente? Es esto. Nos brinda como estimación de un parámetro, no solo un valor que estima unívocamente al parámetro, como lo hace X raya, sino que un intervalo de valores dentro del cual se espera que esté incluido el verdadero valor del parámetro, que para nosotros es desconocido, y bueno, que le agregamos un montón de cosas al simple estimador puntual X raya. Le decimos con cierto nivel de confianza, si el intervalo, por ejemplo, es muy ancho, le estamos diciendo que es bastante imprecisa la estimación, porque, por ejemplo, si yo tengo un rodal que en promedio me salió que tiene 250 metros cúbicos acumulados, y le decimos, pero puede tener entre 100 y 400 metros cúbicos, es una amplitud muy grande, entonces ese intervalo también tiene que ser preciso, no puede ser tan amplio, tiene que estar bastante cerca, y esa diferencia entre la media, X raya, y los límites, se llama error de muestreo, que ahora ya vamos a ir viendo que es muy importante para el próximo tema, que es muestreo. Si quieren, hacemos un recreíto, unos minutitos, me dicen, y volvemos. Me dicen cuándo quieren parar. Como usted quiera, profe, cuando usted quiera. Bueno, eso que piola. Ahora voy a dar esta parte, que todavía es bastante teórica, y después ya vamos a hacer un pequeño recreito. ¿Por qué se dice que un estimador puntual debe ir acompañado por un intervalo de confianza? ¿Sí? Porque la estimación puntual de un parámetro, ¿qué hace? La estimación puntual, el estimador puntual de un parámetro no nos garantiza ni mide eso, lo que les dije, la precisión de la estimación. ¿Sí? Porque vos decís, bueno, póngale que estamos evaluando justamente eso, el volumen promedio que se acumula en una hectárea, ¿sí? De madera, de pino. 250 metros cúbicos por hectárea. Entonces, pero es que te queda corto, entonces vos tranquilamente con el desvío estándar, que ya también le calculás, ¿sí? Podés hacer algunas transformaciones, utilizar la teoría de probabilidades, de cómo se distribuye la variable, se distribuye como una normal, acompañás
de un intervalo, y no sé si ustedes se acuerdan de la clase anterior, en donde decíamos, bueno, si yo le sumo y le resto a la media un desvío estándar, puedo afirmar que hay ya un 68% de los datos que van a estar comprendidos entre ese y ese valor. Entonces, ese 68 o 95 o 99 se transforma en nivel de confianza para nosotros. Y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a acompañar vamos a acompañar al estimador puntual con una medida de la precisión que tiene nuestro estimador puntual. ¿Sí? Le vamos a decir, está entre este y este valor con cierto nivel de confianza. Ah, bueno, ok, me quedo más tranquilo. Te va a decir el que te pide que hagas el trabajo. No posee alguna medida del posible error cometido. Entonces nosotros también le podemos decir, bueno, yo te afirmo que, que el error de muestreo que yo cometo no es superior al 10% del valor de la media. ¿Qué significa el 10%? Bueno, si mi media vale 250, el error de muestreo no tiene que superar 25 metros cúbicos, por ejemplo. Si la media era 250 metros cúbicos de madera, de pino, ese error de muestreo no debiera superar el 10%. Entonces el error de muestreo es siempre más o menos un 10%, dependiendo de lo que se está haciendo. Entonces yo le agrego también una medida del error de muestreo. Perfecto. Y además, el estimador puntual, ese valor, ¿sí?, único, por sí solo no me dice nada del grado de incertidumbre de la estimación hallada. Por eso nosotros le ponemos el nivel de confianza en un intervalo, le acompañamos a ese estimador puntual con un nivel de confianza. Y para una muestra pequeña, ¿qué pasa? Para una muestra pequeña, la estimación puntual puede diferenciarse bastante del parámetro que estima y dar lugar a errores importantes. Si yo no apliqué bien la teoría de muestreo, no sé nada de la población, tomé una muestra muy poco representativa de la población y a su vez un tamaño muy pequeño de muestra para poder estimar el parámetro que a mí me interesa de la población, mi estimador puntual va a ser muy malo. Entonces yo siempre tengo que acompañar, siempre que pueda, acompaño el valor del estimador puntual por una expresión, en este caso un intervalo de confianza, que pueda dar cuenta de que con cierto nivel de probabilidad y con cierto grado de precisión, yo estoy estimando el verdadero valor del parámetro que a mí me está interesando conocer. Entonces, no sé si se acuerdan de esta distribución, que es la famosa distribución normal, ¿sí? Que yo digo, bueno, la distribución de la variable X está centrada en una media, un parámetro desconocido. Yo sé que si yo le resto y le sumo un desvío estándar, yo debajo de esta curva voy a tener acumulado una probabilidad de 68%. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, hay un 68% de probabilidad de que mi verdadera media, mi parámetro, se encuentre entre ese límite inferior y el límite superior que yo ahora voy a construir. Si yo le sumo y le resto ahora casi 2 desvíos estándar, estos ya son los valores de Z, que 1,96 es casi 2, voy a tener acumulado el 95%, ¿sí? Un nivel de, digamos, una probabilidad del 95%. Y ahora si yo le resto y le sumo 2,85, o sea, casi 3 desvíos estándares, voy a tener aproximadamente hay una probabilidad del 99% de que el verdadero valor del parámetro se encuentre comprendido entre este y este límite inferior y superior. Es obvio, porque básicamente, fíjense, abarca casi toda la curva, entonces con un gran nivel de confianza yo voy a afirmar que sí, que mi verdadero valor del parámetro se encuentra entre el límite inferior y el límite superior, pero ¿cuál es la joda? Vos tenés que acompañar, tenés que decir, bueno, ese intervalo de confianza no puede ser muy ancho, porque es obvio, cuanto más ancho el intervalo, mayor confianza o mayor es la probabilidad de que realmente esté conteniendo el verdadero valor del parámetro. Es una locura.
porque no es nada preciso, entonces van a ser intervalos muy amplios, ¿sí? Que nos dan demasiados valores posibles que tome el parámetro, entonces hay que saber bien o sea, jugar entre la precisión y el nivel de confianza. Cuanto mayor el nivel de confianza, más ancho el intervalo, menos preciso va a ser la estimación que yo hago de mi intervalo a través, de mi parámetro a través del intervalo de confianza. Vamos a hacer un recreíto, chicos. Yo me quedé con la boca seca, así que voy a bajar un ratito y hacemos una pausa de unos 10 minutitos, ¿les parece? Puede ser. Bueno, Mauricio, aguántenme 10 minutitos y seguimos. Bueno, Mauricio y Dayana, seguimos un rato más. Solo para quitarles algo de ansiedad, algo de miedo, que seguro que hasta ahora lo que escucharon les pareció bastante abstracto todo. No tengan miedo, tienen que entender básicamente que en estimación tenemos dos posibilidades, o hacer estimación puntual, o hacer estimación por intervalo, o ambas. Entonces, a un estimador puntual, por ejemplo la X raya, le vamos a acompañar por un intervalo de resultados posibles que pueden tomar ese valor paramétrico que se estima a través de X raya, con un intervalo que es una expresión de probabilidad que acompañamos con ese nivel de confianza de que ese verdadero valor del parámetro esté contenido entre el valor A y el valor B, límite inferior y límite superior, ¿sí? Entonces, las preguntas que yo les pueda llegar a hacer teóricas de esta parte es, ¿qué tipo de estimación conoce? ¿Sí? ¿O qué abordaje? Entonces ustedes dicen, bueno, estimación puntual, X raya, estima mu. Sigma cuadrado estima, S cuadrado, perdón, estima sigma cuadrado. S estima a de sigma, que sería desvío estándar. Y en la estimación por intervalo, tienen esa expresión probabilística que dice que la probabilidad de que el parámetro, por ejemplo, genérico θ, esté entre A y B, es igual a 1 menos alfa. Eso sería la estimación por intervalo, ¿sí? Para que no le tengan miedo a lo que parece tan abstracto y la teoría que yo les doy con un montón de palabras, no hay otra forma de explicarlo, digamos, más que contándoles lo que les estoy contando, ¿sí? Es una muy buena herramienta la estimación por intervalo, o sea, decir que un parámetro tiene cierto valor estimado a través del estimador no es suficiente, hay que agregarle una estimación del error de muestreo, ¿sí? Hay un error de muestreo que conceptualmente es la diferencia entre el valor del parámetro y el valor del estimador, esa distancia que hay entre ambos valores es el error de muestreo, ¿sí? Cuanto más grande la distancia, mayor el error de muestreo y menos preciso es mi estimación, ¿sí? Bueno, entonces esas serían las preguntas máximas que yo podría estar haciendo, ¿sí? ¿Qué tipo de estimación conoce? ¿Cuáles son los abordajes? ¿Cuál es la forma matemática de un intervalo de confianza? Entonces ustedes ponen la probabilidad, paréntesis, de que, por ejemplo, el intervalo de confianza para la media va a estar mu mayor a menor o igual a b, cierro paréntesis, es igual a 1 menos alfa. Esa sería la expresión matemática de esa desigualdad que hay, que nos expresa esto, lo que estábamos hablando, que es el intervalo de confianza. Entonces, seguimos por acá. Bien. Hay que proyectar también. A ver. Ahí va. Bueno, resumiendo. A ver, va a proyectar. Dice, resumiendo
un estimador puntual es un valor posible del parámetro a estimar, obvio. Con ellos solos no conocemos cuán buena es esa aproximación, ¿sí? No sabemos ese famoso error de muestreo, ese más menos cuánto, con qué nivel de confianza, cuál es la precisión de tu estimador, ¿sí? La precisión siempre va a quedar definida, o la va a determinar, ese error de muestreo va a quedar definido por el desvío estándar de la variable que yo estoy estudiando, ¿sí? Si el desvío estándar, esa dispersión promedio que tienen los datos respecto de la media es muy grande, y encima yo tengo una muestra muy pequeña, ese error de muestreo va a crecer mucho. Entonces, como yo ya voy a calcular el estimador de mu, en este caso a través de la X raya, tranquilamente puedo calcular el desvío estándar, hacer algunos cálculos extra, y presentar a mi estimador con un intervalo de confianza, es decir, que con cierto nivel de probabilidad entre A y B se va a encontrar el verdadero valor del parámetro. No solo estimarlo unívocamente a través de un estimador puntual, sino que acompañar ese estimador puntual por un intervalo. Entonces, ¿qué dice? Con ellos solos no conocemos cuán buena es la aproximación de ese estimador puntual, simplemente nos proporciona el mejor número que pueda proponerse como valor del parámetro a partir de esa muestra obtenida, ¿sí? Que si esa muestra no cumple con ciertas características como ser bien tomada, de acuerdo al tipo de población, el tamaño adecuado, un montón de recaudos que hay que tener previos, ese estimador puede ser muy malo. Entonces, si nosotros no le acompañamos con el intervalo de confianza que nos dice, nivel de confianza, ¿sí? Con el nivel de certidumbre con el cual yo estimo ese parámetro, y la precisión, me quedo corta. Entonces, ahora sí anótense cuáles son los pasos a seguir para la construcción del intervalo de confianza, ¿sí? Bueno, para el intervalo de confianza de la media poblacional. ¿Cómo lo vamos a construir? Primero, si se requiere de estimar de la media de la población, nosotros tenemos que, primeramente, extraer una muestra, asegurarnos que esa muestra sea representativa, y calcular el estimador puntual. ¿Sí? Calculamos el estimador puntual, ¿cómo? A través de los datos de la muestra aleatoria que hayamos seleccionado, ¿sí? De tamaño n, cierto tamaño, que seleccionamos de la población bajo estudio. Entonces, seleccionamos la muestra de tamaño n de esa población y calculamos la X raya. Yo me tengo que asegurar que esa variable que yo estoy estudiando, ¿sí? Puede ser peso promedio de bovinos, ¿sí? De novillos, por ejemplo, el peso promedio de novillos de una misma especie, de una misma raza y de cierta edad, que son alimentados bajo las mismas condiciones, se desarrollan, etc. Se puede decir que esa variable se distribuye como una normal. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, lo primero que tengo que hacer es la estadística descriptiva.